Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena onda. Y si no lo están teniendo, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado rondando mucho por las redes sociales y que muchos de ustedes me han estado preguntando, Demet Özdemir y Can Yaman. Bebé a la vista. Y una decisión que ha sacudido a sus fans. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias, análisis y mucho más sobre tus celebridades favoritas turcas. Prometo que no te vas a arrepentir. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrás algo interesante que ver. Bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Como ya habrán visto en el título, el rumor que ha explotado en los últimos días es que Demet Özdemir y Can Yaman están esperando un bebé. Imagínense la emoción. Después de años de chips, rumores y deseos de los fans, parece que la parejita que nos robó el corazón en Erkencikus podría estar a punto de formar una familia. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Además del bombazo del embarazo, ha surgido otra noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Demet y Can han decidido criar a su bebé sin niñera. Sí, así como lo escuchan. Según fuentes cercanas a la pareja, ambos están comprometidos al 100% con la crianza de su hijo o hija, y quieren estar presentes en cada momento de su crecimiento. Impactante. ¿Verdad? Una decisión valiente y que demuestra el gran amor y compromiso que tienen el uno por el otro y con su futuro hijo o hija. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿Será realmente posible criar a un bebé sin ayuda externa, teniendo en cuenta las apretadas agendas de ambos actores? ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión en sus carreras? ¿Y cómo reaccionarán sus fans? Vamos a descubrirlo juntos. Primero hablemos del embarazo en sí. Si bien ni Demet ni Can han confirmado oficialmente la noticia, las redes sociales están que arden con fotos y vídeos que supuestamente muestran a Demet luciendo una incipiente pancita. Los fans más observadores han notado pequeños cambios en su figura, en su forma de vestir y en su actitud, que apuntan a que podría estar esperando un bebé. Hasta se dice que ha estado evitando los cócteles en los eventos recientes. Detalles sutiles, pero que para la fanaticada son pruebas irrefutables. Además, varias fuentes cercanas a la pareja han filtrado información a la prensa turca, confirmando el embarazo y asegurando que ambos están muy felices y emocionados con la llegada de su primer hijo o hija. Incluso se rumorea que ya están buscando nombres y decorando la habitación del bebé. ¡Qué emoción! Se dice que Demet está inclinada por nombres clásicos turcos, mientras que Can prefiere algo más internacional. Ya me imagino el debate familiar. Ahora centrémonos en la decisión de criar al bebé sin niñera. Esta es una decisión muy personal y que, sin duda, ha generado mucha controversia. Por un lado, hay quienes aplauden la valentía y el compromiso de Demet y Can, considerando que es admirable que quieran estar presentes en cada etapa del crecimiento de su hijo o hija. Es un mensaje poderoso para otros padres, demostrando que, aunque sean figuras públicas, priorizan el tiempo de calidad con sus hijos. Criar a un hijo sin ayuda externa es una tarea ardua y exigente, pero también muy gratificante. Permite a los padres establecer un vínculo más fuerte con su hijo o hija, conocerlo a fondo y participar activamente en su desarrollo. Además, evita la dependencia de terceros y permite criar al bebé según sus propios valores y principios. Es una oportunidad para crear recuerdos inolvidables y fortalecer el lazo familiar. Imagínense las noches de cuentos y las primeras palabras compartidas solo entre ellos. Sin embargo, también hay quienes critican esta decisión, argumentando que es irrealista e insostenible, teniendo en cuenta las apretadas agendas de Demet y Can. Ambos son actores muy exitosos con compromisos laborales que les exigen viajar constantemente, trabajar largas horas y asistir a eventos públicos. Y no olvidemos la presión constante de los medios y la atención del público. ¿Cómo harán para conciliar su vida profesional con la crianza de un bebé? ¿No será demasiado agotador para ellos? ¿No necesitarán ayuda para poder descansar y dedicar tiempo a sus propios proyectos? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los críticos de esta decisión. Algunos incluso sugieren que podría afectar la calidad de su trabajo, si están demasiado cansados y estresados.
Personalmente creo que es importante respetar la decisión de Demet y Can, ya que son ellos quienes mejor conocen su propia situación y sus propias capacidades. Si ambos se sienten preparados y comprometidos para criar a su bebé sin niñera, adelante. Todo el apoyo para ellos. Es su familia y su elección. Sin embargo, también creo que es importante ser realistas y entender que criar a un hijo es una tarea que requiere mucha energía, tiempo y paciencia. Es fundamental que Demet y Can se organicen bien, se apoyen mutuamente y estén dispuestos a pedir ayuda cuando la necesiten. La clave está en la planificación y en la comunicación constante. Quizás puedan contar con la ayuda de sus familiares y amigos más cercanos, o contratar a una persona de confianza para que les eche una mano en momentos puntuales. Lo importante es no sobrecargarse y saber delegar tareas cuando sea necesario. Un pariente cercano que pueda cuidar al bebé unas horas a la semana, o una amiga que pueda ayudar con las compras, podrían ser de gran ayuda. Ahora, vamos a analizar las implicaciones que tendrá esta decisión en sus carreras. ¿Afectará su ritmo de trabajo? ¿Tendrán que rechazar proyectos interesantes? ¿Se tomarán un tiempo de descanso para dedicarse por completo a su hijo o hija? Esta es una de las grandes interrogantes. Es probable que sí, que la llegada de un bebé cambie sus prioridades y les obligue a replantearse sus carreras. Sin embargo, esto no tiene por qué ser algo negativo. Quizás esta nueva etapa de sus vidas les inspire a buscar proyectos más personales y significativos, o les permita descubrir nuevas facetas de su talento. Tal vez Demet se incline por papeles que exploren la maternidad, o Can se anime a dirigir proyectos enfocados en la familia. Además, la maternidad y la paternidad pueden ser una fuente de inspiración y creatividad. Muchos actores y actrices han reconocido que sus hijos les han ayudado a conectar con sus emociones y a interpretar personajes de forma más auténtica y profunda. Las experiencias personales pueden enriquecer su trabajo y darles una nueva perspectiva. Además, este cambio podría beneficiar sus carreras a largo plazo, mostrando una imagen más humana y cercana al público. La gente admira la autenticidad y el compromiso con la familia. Por último, hablemos de la reacción de los fans. Como era de esperar, la noticia del embarazo de Demet y la decisión de criar al bebé sin niñera han generado una oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. El hashtag #CanDemetBebé que está que arde. Muchos fans han expresado su alegría y emoción por la pareja, felicitándolos por la buena noticia y deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Otros, en cambio, han manifestado su preocupación por el bienestar de Demet y Can, temiendo que se sobrecarguen de trabajo y no puedan disfrutar plenamente de la crianza de su hijo o hija. Algunos incluso han creado grupos de apoyo virtual para ayudarles con consejos y recursos. También hay quienes han criticado la decisión de la pareja, acusándolos de ser irresponsables y de no pensar en las necesidades del bebé. Sin embargo, la mayoría de los fans han mostrado su apoyo incondicional a Demet y Can, confiando en que tomarán las mejores decisiones para su familia. La lealtad de los fans es inquebrantable. Es importante recordar que los fans sienten una conexión especial con estos actores, al haberlos visto crecer en la pantalla. Para muchos, son como parte de su familia. En definitiva, la noticia del embarazo de Demet Özdemir y Can Yaman y su decisión de criar al bebé sin niñera ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Una decisión valiente y arriesgada que demuestra el gran amor y compromiso que tienen el uno por el otro y con su futuro hijo o hija. Es un tema que seguirá dando de qué hablar durante meses. Solo el tiempo dirá si esta decisión es la correcta. Lo importante es que Demet y Can se sientan felices y seguros con su elección, y que cuenten con el apoyo de sus familiares, amigos y fans. Desde aquí les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Que tengan mucha salud, amor y paciencia. Y para profundizar aún más en este tema, vamos a analizar algunos aspectos clave que podrían influir en el futuro de Demet, Can y su bebé. *** El impacto en la industria turca *** La decisión de Demet y Can podría sentar un precedente en la industria del entretenimiento turco. Si logran equilibrar su vida profesional con la crianza de su hijo sin recurrir a una niñera, podrían inspirar a otros actores y actrices a seguir su ejemplo. Esto podría generar un cambio cultural en la forma en que se percibe la maternidad y la paternidad en el mundo del espectáculo. La presión mediática *** Demet y Can son dos de las figuras más mediáticas de Turquía.
Su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público, lo que podría generar una presión adicional durante el embarazo y la crianza del bebé. Tendrán que aprender a lidiar con los paparazzi, los rumores y las críticas, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de su hijo. *** La importancia del apoyo mutuo *** Criar a un hijo es un trabajo en equipo. Demet y Can necesitarán apoyarse mutuamente en cada etapa del proceso, compartiendo las responsabilidades y brindándose el apoyo emocional necesario. La comunicación abierta y la comprensión mutua serán fundamentales para superar los desafíos que puedan surgir. La flexibilidad laboral Demet y Can tendrán que negociar con sus representantes y productores para adaptar sus horarios de trabajo a las necesidades del bebé. Es posible que tengan que rechazar proyectos que les exijan viajar durante largos periodos de tiempo o trabajar jornadas extenuantes. La flexibilidad laboral será clave para poder dedicar tiempo de calidad a su hijo. La creación de una red de apoyo aunque hayan decidido criar al bebé sin niñera, Demet y Can necesitarán contar con una red de apoyo sólida. Familiares, amigos, vecinos y otros padres pueden brindarles ayuda práctica, consejos y apoyo emocional. No tienen que hacerlo todos solos. En resumen, la decisión de Demet Ozdemir y Can Yaman de criar a su bebé sin niñera es un desafío ambicioso que requerirá mucho esfuerzo, dedicación y compromiso. Sin embargo, también es una oportunidad para fortalecer su relación, conectar con su hijo a un nivel más profundo y convertirse en un ejemplo para otros padres. Les deseamos todo lo mejor en esta emocionante aventura. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre el posible embarazo de Demet Ozdemir y Can Yaman y su sorprendente decisión de criar a su bebé sin niñera. Hemos explorado los rumores del embarazo, la controversia de la decisión, las implicaciones en sus carreras y la reacción de los fans. Un tema que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos meses. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información que ha trascendido a los medios. La última palabra la tienen Demet y Can. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario con su opinión sobre el tema y compartirlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Apoyan la decisión de Demet y Can de criar a su bebé sin niñera? ¿Creen que podrán conciliar su vida profesional con la crianza de un hijo o hija? Déjenme sus comentarios abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus celebridades turcas favoritas, así que no se lo pueden perder. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.